Hoy estamos 25 de agosto, está lloviendo mucho, si escuchan por ahí, va a ser el ruido de la lluvia, ¿no? Estamos en la iglesia bíblica de Bautista de Mercedes y quiero hablar de un tema que es muy importante, que es cómo hacer mensajes y cómo predicar la palabra de Dios, cómo hacer meditaciones y sermones. Normalmente se le suele llamar homilética en los colegios teológicos, ¿no? Se le llama de homilética. Y nosotros vamos a hacer una homilética, primero vamos a ir del lado sencillo hasta después ir agregándole más cosas, porque todos necesitamos predicar, no solo el pastor predica, las mujeres predican, es decir, predican a los niños, predican en las reuniones de damas, predican a sus vecinos. Por supuesto, los sermones son encargados los hombres a dar en las reuniones generales de la iglesia son los hombres, ¿no es cierto?, los que dan los sermones. Y queremos empezar a estudiar un poco acerca de cómo hacer una meditación o un sermón. Primero diríamos que vamos a empezar por el lado sencillo de lo que es una meditación de la palabra de Dios. Dice ahí en 2 Timoteo 2, ese no tengo anotado, pero ahora se me vino a la mente. 2 Timoteo 2:15, si no estoy equivocado. Acá estoy en 1 Timoteo, sí, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o que traza bien la palabra de verdad, que usa y que traza bien la palabra de verdad. El mensajero de Dios, el predicador de Dios, debe saber usar la palabra de Dios, usar bien la palabra de Dios. Ese es el obrero, es el mensajero, ese es el proclamador, ¿no es cierto?, del mensaje del Evangelio, el que proclama el mensaje del Evangelio. Por supuesto, ya les digo que hay mucha manera, mucha forma de hacer sermones, hay muchas, divisiones en cuanto a veces el más famoso sería el expositivo, que a todos nos gusta, ¿no es cierto? Pero hay muchas maneras o métodos, por así decirlo, que podemos agarrar para presentar nuestros mensajes, el textual, el temático, por ejemplo, que agarrar un tema y lo seguís alrededor de la Biblia en un tema, etcétera, etcétera. El biográfico podría ser que cuando estudias la biografía de un pastor, de un hombre de la Biblia, de un hombre de Dios. Y bueno, a través de los años yo he aprendido, he estudiado la homilética algunas veces, mi pastor me enseñó no solo una vez, me enseñaron varias veces, distintos pastores me han corregido en cuanto a la homilética, pero a lo largo de los años me he identificado con una forma de predicar de acuerdo a la audiencia que tengo, que es algo que enseña también la homilética. La homilética, por ejemplo, enseña, debo tener que tener en cuenta la audiencia que tenés. No es mismo predicar a una iglesia donde hay hermanos que están 30 años escuchando sermones de los mejores predicadores, ¿no? 60 años ya escuchando sermones, que una iglesia que recién estamos en 5, 8, 10 años recién aprendiendo, aunque yo no creo que hay mucha diferencia, porque siempre presentamos el mismo mensaje, no hay mucha diferencia. Por supuesto, aquel que está con el oído muy adaptado a los versículos de la Biblia, a veces nos requieren, mucho tiempo para digerir,
un versículo de la Biblia ya lo tienen masticado, por así decirlo, y otro hay que ir mucho más lento. Es como en la escuela, ¿no? En primer grado nos vas a enseñar como uno de quinto grado, los maestros saben, ¿no? O de séptimo grado, ¿no es cierto? Hay una diferencia que es la didáctica, que aparece esa palabra en la Biblia, en la epístola pastorales, didascalía, que es la palabra enseñanza, que se usa mucho en la epístola pastorales y en otros lados también, de la didáctica de enseñar la palabra de Dios. Por supuesto, hay algunas claves que tenemos que entender para aprender a predicar la palabra de Dios. Y yo estoy esperando de que muchos de nuestros oyentes prediquen la palabra de Dios, prediquen a sus hijos, prediquen a su familia, hagan una reunión de meditación donde ustedes den la meditación en la familia, esas reuniones familiares donde uno da una meditación de la palabra de Dios. Hay que aprender a hacer meditaciones bíblicas que coinciden con la enseñanza de la Biblia. Es lindo a veces invitar a algunos conocidos, hermanos. Por ejemplo, yo tengo muchos hermanos conocidos que a veces voy a la casa de ellos cuando viajo, voy a la casa de ellos y le digo, vamos a tener una meditación de la palabra de Dios. Y ya viene el vecino, ya viene otro, y eso me pasó muchas veces y me pasa que así uno está predicando el Evangelio y está predicando la enseñanza bíblica también. ¿Se acuerdan Mateo 28? El Señor Jesucristo dijo, ¿no es cierto?, enseñó sobre eso, de la gran comisión, enseñándole, donde dice, ¿no?, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Ahí en Mateo 28, y yo no quiero transmitir como que predicar una meditación es algo demasiado difícil, depende cómo vos lo veas. A veces yo lo he visto como una cosa tan difícil, tan fuera de mi alcance, tan difícil, pero por otro lado, yo después me di cuenta que no es tan así. Depende del nivel en que vos quieras entrar, ¿no es cierto? A veces tenés la ovejita que está esperando que le esté dando las nociones básicas. Yo cuando empecé a predicar, ya quería predicar de Apocalipsis. Eso a veces le pasa a los nuevos predicadores, ya quieren predicar allá una profecía de Apocalipsis capítulo 11. Por ejemplo, cuando Satanás le perseguía al hijo de la mujer, nacido de la mujer, y quién es ese hijo que nació de esa mujer, quién es, y explicar cosas a veces, como una vez escuché decir, que un pastor me contó, que uno empezó a predicar su primer sermón y se agarró un libro de un pasaje de Apocalipsis, y empezó a predicar Apocalipsis, y al final se entreveró, y al final de su mensaje dijo, hermanos, yo no entendí bien lo que prediqué, la verdad, si les soy sincero, no entendí nada prácticamente lo que yo prediqué, dije, pero si alguien quiere aceptar a Cristo como Salvador, eso sí, pueden aceptarlo a Cristo como Salvador. Se enredó hasta que ni él supo lo que él estaba predicando. Y eso es muy probable que pueda pasar si vos te largás. Tenés que ir largándote a medida de que, como se dice, vos vas creciendo espiritualmente y vas creciendo, claro, te vas esforzando para ir creciendo. Pero después pasó el que presidió esta reunión de aquel hermano que predicó Apocalipsis, y ese que presidió dijo, hermano, yo tampoco entendí nada tu predicación, absolutamente nada entendí. Te soy sincero, ¿no? Pero sí es cierto, si alguien quiere aceptar a Cristo es lo mismo, aunque no hayamos entendido nada del sermón. Si alguien quiere aceptar a Cristo,
bienvenido. Bueno, eso tratamos que no pase, que entonces tenemos que empezar, y eso es lo que pretendo hacerlo yo, empezar de una forma sencilla pero profunda, a predicar el mensaje de la palabra de Dios y la enseñanza de Dios. De una forma sencilla primero, no te largues a una cosa muy grande, muy elevada, y también que te enrede, y ya me pasó también a mí, y te enredas, y después ni vos entendés lo que estás diciendo. Entonces eso pasa, y suele pasar a veces, porque la Biblia, ya sabes, es muy sencilla, pero es lo más profundo que hay, también depende de cómo vos lo veas. Y en Mateo 28, que yo le estaba diciendo recién, dice en el versículo 19, bueno, vamos del 18 ya, Mateo 28, 18, es fácil acordarse este versículo, porque en Mateo 28, 18, los dos tiene 8, 28, 18, la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá viene la parte nuestra, ¿no? La parte importante de la homilética, ¿no? Enseñándoles. Ahí está la palabra didáscalo, es la palabra didáctica, enseñanza. 20. Yo no conferí, pero generalmente es esta palabra que se usa para la palabra enseñanza. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Y a ver si María me ubica en Mateo 20, en Hechos capítulo 20, donde dice Pablo no es reducido a anunciar a todo el consejo de Dios. Ahí es donde él está despidiéndose de los pastores de Asia Menor, ¿no es cierto? Porque creía Pablo que ya no iban a ver más su rostro. Y él dice, ahí está, lee fuerte el versículo y lee fuerte. Hechos 20:27. Sí. Porque no he reunido anunciar todo el consejo de Dios. Hermano, miren lo que decía Pablo. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora he visto que hay misiones, hay maestros y hay personas que enseñan homilética y enseñan enfatizan mucho en una oratoria muy elevada, de una forma de hablar muy, como se dice, compleja, que yo no aconsejo tanto eso, no es mucho mi estilo es popular. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné, o en el griego popular, o en el griego de mercado, es decir, en el idioma que hablaba la gente del pueblo. Por eso Lutero pudo traducir más sencillamente el Nuevo Testamento, aunque también dicen los traductores de la Biblia, dicen que hay pasajes muy elevados como Efesios, el capítulo 1, por ejemplo, Colosenses, el capítulo 1, etcétera, etcétera, Apocalipsis, el libro de Lucas, hay un griego muy fuerte, ¿no? Pero hay doxología por ahí que son muy fuertes, pero generalmente en el Nuevo Testamento fue escrito en un griego popular. Para que la Biblia vos lea una parábola, Cristo enseñaba en parábola, cosa que vos entiendas, es una didáctica que tenía Cristo, que hoy quiero practicar un poquito con ustedes eso, para que el mensaje se hable en una forma del pueblo. Está bien, algunos
le encanta usar el diccionario de sinónimos. Yo no le digo que ustedes que sean ignorantes también en la oratoria o que no vayan evolucionando en la forma de oratoria, pero hay que tener cuidado, porque empezás a hablar palabras que nadie entiende. Empezás a usar términos a veces que nadie entiende. La Biblia quiere que se ve por el griego koiné, el mismo idioma que Dios tradujo el Nuevo Testamento. Se entiende que Dios quiso que el pueblo entienda lo que el mensaje de Él era un idioma de mercado, era un idioma de pueblo, un lenguaje popular. No estoy aconsejando la Biblia popular, por así decirlo. Nosotros usamos la Reina Valera, pero nosotros tenemos que escudriñar. Y el deber del mensajero de Dios es explicar con palabras entendibles a la gente, al auditorio, exactamente el mensaje que Dios, ¿no es cierto?, inspiró a los escritores de la Biblia, y que estos, inspirados por Dios, quisieron transmitir ese mensaje, quisieron transmitir al pueblo. Nosotros tenemos que escudriñar qué mensaje estaba en el corazón de estos hombres de Dios, qué mensaje estaban ellos queriendo transmitir en su corazón, en el espíritu, y ese mensaje escudriñarlo nosotros, y ese mensaje en palabras claras transmitirle al pueblo, aclararle al pueblo. Pablo quiso decir esto. Esto estaba diciendo Pablo, y a veces lo ilustramos, a veces con una ilustración, a veces con una aclaración, a veces con un ejemplo, como el Señor Jesucristo hacía. ¿Quién es mi prójimo? Jesucristo explicó con una parábola ahí quién es el prójimo. ¿Se acuerdan la parábola del Señor Jesucristo? El que estaba tirado ahí, y pasó un levita, pasó un sacerdote, pasó un publicano, y ese tuvo misericordia. ¿Y quién es el prójimo? Y ahí está clarito quién es tu prójimo. El Señor Jesucristo aclaraba y hacía comprensible a la gente, a los oyentes, hacía comprensible el mensaje de Dios. Por eso es que cuando enseñas a niños, tenés que entrar en una mentalidad de los niños y enseñarle al nivel de ellos. A veces se usan dibujitos solo para ilustrar la palabra de Dios. A veces le haces un ejemplo o le contás una historia, y Dios te va a guiar cómo. Bueno, eso también es otra ciencia aparte de cómo enseñar a los niños. Se estudia eso también, cómo enseñar a los niños, pero nosotros también queremos estudiar acá en nuestro estudio cómo enseñar a niños también. Nuestro deseo es aprender a enseñar la palabra, como dijo Mateo 28, 20, Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La primera cosa que Cristo mandó fue a tener fe en Él, ¿no? A confiar en su sangre preciosa, ¿no? Que nos limpia de todo pecado, la salvación, ¿no? ¿Se acuerdan que después vamos a ver sobre esto en Marcos capítulo 2, cuando rompieron el techo y bajaron a un paralítico? ¿Qué fue lo que primero Jesús le dijo? Hijo, tus pecados son perdonados. Y los otros estaban cavilando en sus corazones. ¿Por qué dice que los pecados, por qué dice eso él, si solo Dios puede perdonar pecados? Porque el Señor Jesucristo lo que estaba queriendo poner énfasis no era en que le iba a hacer caminar a ese paralítico, sino estaba poniendo énfasis que Él puede perdonar pecados, y que levantarle a ese paralítico era una señal, era una credencial, que si Él hacía eso, significaba que perdonar pecados también podía hacerlo. Bueno, eso todo lo vamos a ir viendo después para saber enseñar y explicar, ¿no es cierto?, los pasajes bíblicos. En primer lugar, la conversión. En toda clase de estudios homiléticos se trabaja con gente convertidas.
Y sobre eso, bueno, ya hemos predicado muchos sermones de cómo ser salvo. Tengo una predicación ahí en la web, cómo se dice, cómo no ir al infierno, cómo escaparse del infierno, algo así. Tengo también, ayer justamente prediqué sobre cómo se justificará el hombre para con Dios. Y hablamos todo que la iglesia y los cristianos, en la iglesia somos cristianos convertidos, todos somos convertidos por la misma sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Entonces, un predicador de la palabra de Dios tiene que conocer la salvación. Sin embargo, hay muchas personas que se ponen a predicar el Evangelio y se ponen a predicar la Biblia, un Evangelio diferente, como dice en Gálatas capítulo 1, creo que en el 6 en adelante, un Evangelio diferente porque ellos no conocieron en su interior todavía el Evangelio. Ellos no entendieron el Evangelio, ellos no conocieron la salvación, ellos no nacieron de nuevo, ellos no tuvieron un cambio de vida, ellos todavía no tuvieron el nuevo nacimiento. Entonces no pueden predicar algo si ellos no nacieron de nuevo. Si ellos no han sido convertidos, ellos no pueden predicar la palabra del Señor porque ellos no la conocen personalmente. Vos para empezar a predicar la palabra del Señor, vos tenés que entender los puntos básicos del Evangelio, que Cristo murió, como dice ya en 1 Corintios capítulo 15, que este es el Evangelio que yo os he predicado. Si creíste, sois salvo, y si no creíste, en vano, Pablo dice, ¿no? Y después, un poquito más adelante, dice que Cristo ha muerto por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que ha resucitado. Ese es el corazón del Evangelio, la muerte de Cristo. Y al final de Lucas, ahí en el capítulo 24, dijo, esto era necesario que se haga, que yo muera, que yo resucite, para que se vaya a predicar el Evangelio al resto del mundo. Ustedes lo ubican en Lucas capítulo 24, y él dijo que tenía que morir Cristo y tenía que resucitar de los muertos para que se predique en todas las naciones el Evangelio, el perdón de pecados. Y hay muchos otros textos, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando que cuando vamos a predicar el Evangelio o vamos a ser predicadores, hermanos, no nos asustemos. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que haber conocido lo que es la conversión. Tuvimos que haber conocido personalmente lo que es la transformación que hemos recibido en nuestras vidas. La mejor predicación que tenemos es nuestro testimonio, nuestra conversión. Cuando entendimos el mensaje del Evangelio, esa es la mejor predicación que podemos dar. Y un recién convertido puede predicar. ¿Cómo no? Cuando me convertí y empecé a escuchar sermones, yo era loco por ir a predicar un sermón y yo no sabía predicar sermones todavía. Pero yo estaba enloquecido. Yo quiero predicar el Evangelio, quiero subir al púlpito. Eso era más fuerte que yo. Eso me venía al corazón. Yo quiero predicar la palabra del Señor. Quiero ser un predicador de la palabra del Señor. Pero en la iglesia donde yo me convertí, había una norma. Cada iglesia, como yo conté, tienen sus estatutos. Y muy bueno, por supuesto. En la iglesia donde me convertí, la neotestamentaria, tiene una norma que dice que para bautizarte tenés que esperar un año. Después que aceptaste a Cristo, después que vos te convertiste, tenés la seguridad de tu salvación, la transformación, estás seguro que vos ves el mundo diferente, estás seguro que vos ya no compartís con el espíritu que hay en el mundo diabólico y te das cuenta que vos no sos como ellos, que vos sos de Dios, ya te das cuenta en el corazón y vos empezás a ver el mundo desde la otra óptica, no desde los ojos, sino desde los ojos del corazón. Empezás a ver el mundo desde el cielo, no desde acá, desde la tierra, y vos te das cuenta que naciste de nuevo. Yo me di cuenta cuando me convertí, pero así me di cuenta. Pero ¿cómo no nos vamos a dar cuenta? Yo le hago una pregunta. Yo me voy al dentista
Y el dentista me dice, ¿qué muela te duele? Pues me duele la muela. No, yo no te voy a contar, a vos dentista, no te voy a contar la muela que me duele, porque vos sos dentista y vos tendrías que saber la muela que me duele. Si es un buen odontólogo, enseguida va a averiguar qué duele te muela, porque te va a empezar a tocar y a meter un hierrito ahí. Cuando saltaba, decía, es esto, ¿no? Y él va a saber cómo. Pero no sucede así generalmente. A veces sucede que se irradia el dolor a otro lado, pero generalmente vos sabés la muela que te duele. Y vos sabés que te duele una muela. ¿Por qué sabes que te duele una muela? Qué ejemplo más tonto, ¿no? Pero bueno, lamentablemente. ¿Por qué sabes que te duele una muela? Por ejemplo, ahí está uno dolorido. Yo tuve un vecino y a eso a las 3 de la mañana vinieron a golpear en mi casa. Por favor, llevarle en el auto al doctor, a mi hijo, que nos da más de dolor de muela. No aguanta más el dolor de muela. Sí, como no, le alzamos el auto y yo no, absurdo también, no, a este muchacho que estaba así, estaba agarrándose la boca y que no podía ni hablar. Y mire, si yo le pregunto a este muchacho, ¿cómo vos sabés que te duele? ¿Cómo vos sabés que te duele la muela? Y ese muchacho va a pensar, esto está loco, no sé qué le pasa. ¿Cómo no voy a saber que me duele la muela, que estoy dolorido, que no aguanto más, que no puedo ni hablar, estoy desesperado y todo sale de ahí, de ese lugar, no puedo ni tocar? Pero si un dolor de muela, vos lo tenés bien identificado, es un puntito que está en tu boca, que trastorna todo tu cuerpo. ¿Qué te parece si el Espíritu eterno, creador del universo, del cielo y de la tierra, entra dentro de tu corazón? ¿No lo va a identificar vos? ¿No lo va a identificar? ¿Cómo no? Si un dolorcito de muela lo identificás cuando el Dios eterno, con todo lo que es ese Dios eterno, entró en tu corazón. Lo identificás por todos lados. Por todo. Yo me di cuenta por todos lados. Vinieron todos mis familiares arriba mío. Uno me quiso pegar un botellazo, un tío mío, pero jamás dudé. Ellos decían, esto es tipo un virus que le agarró, que le va a pasar dentro, como una gripe nomás. Le va a pasar de acá 1 semana, 2 semanas. Yo ya sabía que eso toda la vida me iba a durar. No necesitaba que me digan. Yo sabía que eso era para el resto de mi vida. Ahí cuando me convertí ya supe. Cuando mi hermana se convirtió, mi tía le hizo subir al ómnibus, y que es de la diócesis, ahora ya no sé dónde está, porque ya pasó a la presencia, no sé si a la presencia de quién pasó, pero ya no está en esta tierra, o Dios quiera que esté con Dios, porque era muy religiosa, Dios quiera que haya aceptado a Cristo, porque se le predicó, y mi esperanza es que en el último momento ahí, en el último suspiro, ella haya dicho, sí, Jesucristo, vos sos mi Salvador, y yo te acepto. Esa es mi esperanza. Solo Dios sabe. Entonces, esa tía, que era muy religiosa, no podía soportar que mi hermana catequista del pueblo, donde ella vivía, re religiosa, se haya hecho evangélica. Y eso es un milagro grandísimo. Nadie podía creer, una mujer de esta, catequista, religiosa, de arriba, abajo, se haga de repente evangélica. Y dice, se va contra la Virgen María, decían. No es así. Nosotros somos los que más le ponemos a la Virgen María en su lugar que los católicos. Ellos le están dando una imagen que a María no le gusta. Ya sabemos eso de acuerdo a la Escritura. Él alzó al ómnibus, porque ella tiene un ómnibus, cerró la puerta y estuvo
2 horas mi tía, 2 horas manejándole. Los sacerdotes tienen estudio, ellos saben lo que dice, ellos tienen sabiduría de que viene allá del Papa, que viene de las cosas, de la historia de Dios, porque ellos recibieron la autoridad de interpretar la Escritura, nadie otro recibieron, ellos son los que recibieron, y ahí 2 horas. Mi hermana al final le dijo: tía, tenés que aceptar a Cristo como tu Salvador, si no vos te vas al infierno. No lo movió, ni un peñique le movió. ¿Por qué? Porque no era un dolor de muela, era el Espíritu de Dios que estaba en él. Yo no sé por qué a veces enseñan que a un recién convertido, ¿vieron cuando hacen una loza, una viga, no? Hacen una loza, no de viguetas, generalmente hacen de maderas, a veces cuando no le ponen las viguetas, ¿no? Y le apuntalan por todo lado, le apuntalan hasta que eso seque, ¿no? Y después que seca eso, sí sacan todo lo que está abajo, ¿no? Porque eso ya endureció, la loza ya endureció, entonces no necesita ningún palo. A veces piensan que al cristiano convertido le tenemos que apuntalar por todo lado le tenemos que poner un puntal para que no caigan. ¿Saben qué? Yo hablé con algunos que son dueños de campamentos. Vos te vas con, por ejemplo, con unos bautistas ya que yo conozco, y dice: ¿y vos querés alquilar el campamento de ellos? Sí, te alquilamos. Y en semana de carnaval, no podés alquilar en semana de carnaval, cuando creo que es febrero, no sé qué viene, en semana de carnaval, y esa semana queremos hacer campamento. Nunca, jamás te vamos a alquilar en carnaval. ¿Por qué? Porque nosotros somos dueños del campamento y la fecha de nuestro campamento siempre es en carnaval. ¿Por qué? Para que nuestros jóvenes no se vayan al corso o al, ¿cómo se dice eso? Al carnaval. Entonces, no es que esté mal del todo, no es que esté de mal de todo, pero yo nunca necesité que me hagan ese tratamiento. Yo jamás, desde que me convertí, se me ocurrió en la cabeza irme al corso. Me iba antes, incrédulo, sí, pero después que me convertí, pero yo no soportaba la idea siquiera de irme a ese lugar, la idea siquiera. Cuando yo veía, me encantaba, por ejemplo, el boxeo a mí, el boxeo me encantaba. Yo fui a ver alguna pelea de boxeo. Cuando me convertí, me seguía gustando, pero dije: no, Señor, esto es feo, esto es feo, esto es golpearse, es feo. No, Señor, y nunca más pisé porque me iba al Club Córdoba ahí en Corrientes a mirar boxeo, me iba, nunca más me fui. Pero escúcheme, yo necesité que me estén controlando y que el pastor me esté: cuidado, no haga, cuidado. Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Pero cuando es demasiado ya, que tenés que llavearle la puerta a un joven para que no se te vaya al corso, si tenés que llavearle la puerta para que no se vaya al corso, ¿qué es señal? En que tenés que predicarle el evangelio, que se convierta. A veces puede ser por debilidad de la carne, porque somos débiles también. Tenés que saber discernir. Y si está en la carne, viviendo en la carne y débilmente está en la carne, tenés que orar para que crezca espiritualmente. Pero ¿saben qué? El problema que estamos en el punto de que tenés para predicar un mensaje, tenés que ser convertido. Tenés que haber conocido la conversión. Si no, no va a poder predicar, si no entendés lo que es la conversión. Si vos no lo experimentaste la conversión, no vas a poder predicar.
tenés que haber experimentado la conversión. Es cierto, generalmente se dice el primer amor, cuando te convertís, te llega el primer amor, que vos en ese, y suele ser así, ahí en Efesios, Apocalipsis 2, los primeros versículos de la iglesia de Efesios, dijo, tengo algo contra ti que ha dejado el primer amor. Dejaron el primer amor. ¿Qué es el primer amor? Es que en esos días que te convertís, vos entendés perfectamente, con toda la plenitud, entendés que Jesucristo es el que te perdonó todos los pecados. Vos no pudiste alcanzar los pecados, fuiste incapaz de conseguir la salvación. Y de que Jesucristo te otorgó de gracia la salvación, eso es lo que entendiste. Capaz no sabés ni la doctrina de la Trinidad, ni de la doctrina de la justificación, ni la doctrina de los ángeles, ni la doctrina de la amartía, del pecado, no sabés de la doctrina de la predestinación, no sabés nada absolutamente, pero ¿qué sabés? Que Cristo en la cruz pagó tu deuda. Y eso hay que entenderlo, eso hay que comprenderlo. Eso es un gran gozo que viene a tu corazón, una gran alegría, una gran paz. ¿Te imaginas? Saber que fuiste perdonado y se te abre tu entendimiento. Tengo paz con Dios. Dios no está airado conmigo. Dios, como dice el proverbio, está airado, o en Salmos, si no estoy equivocado, está airado con el impío todos los días, dice. Entendé que Dios no está airado más con vos, que Dios tiene paz con vos. A mí me revolucionó la vida, me revolucionó la vida. Y yo era loco por subir a predicar, cuando me convertí loco. Pero, ¿sabe qué? Como le conté, en mi iglesia había un estatuto que tenía que primero bautizarte para recién pasar al púlpito y predicar una meditación del púlpito. Y saben que para bautizarte tenía que esperar un año. Y yo esperé ese año para bautizarme, esperé. Leía la Biblia, leía, me preparé, busqué, me encantaba, viajaba, me acuerdo, kilómetros y kilómetros, a veces no tenía plata, viajaba a dedo con otros compañeros de la iglesia para escuchar a un pastor que estaba allá en misiones adentro, porque nosotros no teníamos pastor en la iglesia. Yo viajaba kilómetros y kilómetros sin plata. Y decíamos nosotros, mirá, sin plata llegamos acá para escuchar a un misionero predicar y nos quedábamos locos de escuchar a ese misionero predicar. ¿Viste cómo predica este hombre? Una vez que escuché a uno allá en misiones adentro, un misionero predicar, y yo dije, hermano, ¿qué Dios que predica? No, pará. El misionero me dijo, la gloria sea para Dios. Fue Dios el que me dio este don, no soy yo. Ah, bueno, pues nosotros lo íbamos arriba del predicador, lo íbamos, ¿no? Lo que sea. ¿Saben qué, hermano? Yo soñaba subir al púlpito. ¿Y saben qué? Me llegó el día. Me bauticé al año, me llegó el día. Me preparé. Me acuerdo todavía que era Juan capítulo 6. Ay, con qué soñaba con ese sermón. Y yo me acuerdo que terminé de predicar y yo creí que hasta que una joven que fue a la iglesia que estaba llorando, yo creí que lloraba por la predicación, me volví loco, peor todavía de loco. No sé de qué estaba llorando, capaz que le dolía la muela, ¿no? Capaz que le dolía la muela, pero estaba llorando ahí, dije, che, predico tan lindo ahora, y eso es lo que pasa. Después te llega el orgullo, ¿no? Y ahí es donde uno cae, ¿no? Cuando te llega el orgullo, ¿no? Es increíble, ¿no? Cuando estuve en la iglesia de María, yo predicaba los sábados, porque yo me trasladé a la Biblical Ministries, donde trabajaba el pastor Garroni enseguidita, porque había instituto bíblico, estudié 5 años, María también estudió 5 años,
Enseguida pasé a predicar, el pastor enseguida me puso, porque yo ya predicaba en la neotestamentaria, él me pasó a predicar los sábados, de vez en cuando, una vez al mes, porque había unos cuantos que predicaban, gracias a Dios, había muchos predicadores. Y entonces yo dije, no, yo quiero predicar el domingo. Ya no quería más solo predicar el sábado, quería predicar el domingo. Porque el domingo había dos predicaciones. La primera predicación del pastor Garrone eran los estudiantes y la segunda predicaba él. Siempre la segunda predicaba él. La primera predicaba los estudiantes y la segunda predicaba el pastor de la iglesia. Yo era loco. Cuando entré en la iglesia, loco por pasar a predicar el domingo ahí. Y dije todavía, porque ya le estaba fichando a María ya. Entonces, el día que el pastor me diga a mí, vas a predicar el domingo en la primera reunión, ese día yo le voy a hablar a María para que sea mi esposa, se case conmigo. Yo me acuerdo que dije eso. Y llegó ese día y me fui a la casa de María y le dije eso, ya. Y después fue todo un proceso. Pero hoy quedamos en el punto que vos tenés que conocer en tu corazón lo que es la salvación, porque ahí está la base para que vos seas un predicador. Porque el Espíritu, cuando está en tu corazón, cuando vos sos salvo, el Espíritu entra en tu corazón y Él te da todo para ser un buen predicador. El Espíritu es el que hace eso. Y vos tenés que conocer la salvación, conocer los versículos que enseñan la salvación, el Evangelio de Jesucristo. Ahí está la base. Entonces hoy terminamos en nuestra primera clase de homilética básica, todavía, ¿no? Homilética básica para uno prepararse para la predicación de la palabra de Dios. Si es mujer, a las mujeres, a los niños; si es hombre, en el púlpito o en cualquier hogar, en cualquier familia, hacer reuniones, invitar a los vecinos. Quiero hacer una meditación, hermanos, vayan con meditaciones a los hogares de los hermanos, inviten y hagan meditaciones, mediten el Evangelio, enseñen los mandamientos del Señor en su lugar como deben ser enseñados. Dios les bendiga. Dios les siga bendiciendo en la predicación.